Antes que nada, muchas gracias por unirse y por sumarse al evento. Eh, Tal como les comentábamos cuando lanzamos la invitación, la idea de hoy es que podamos eh, charlar un poco sobre lo que implica el concepto de transformación digital en instituciones de salud. Y el objetivo de hoy es que básicamente ustedes puedan interiorizarse un poco más sobre este tipo de proyectos en centros médicos, entendiendo qué desafíos implica, un poco cuáles son las ventajas y cómo vamos a trabajar en este tipo de proyectos. La idea de hoy no es que hagamos una demo del producto de Omnia Salud, sino más que nada hablar de estos temas que implican este tipo de cambios en las instituciones médicas. Les diría como primer punto que es muchas veces mucho más importante que la demo en sí del producto, ¿no? Sino entender bien cómo uno va a encarar este tipo de proyectos que en instituciones grandes suele ser muy complejo. Bien. Esto un poco viene porque nosotros, por lo menos a medida que vamos teniendo reuniones con más y más clientes, vemos que es muy común que eh, se empieza a tener una necesidad o un desafío en relación a lo que es la digitalización a medida que uno va creciendo como institución, que va teniendo más pacientes, más profesionales, más personas que trabajan en las clínicas y al mismo tiempo se pone uno capaz más exigencias en lo que es la operatoria al día a día. Eh, y este tipo de proyectos ayuda justamente a reducir estos tiempos de trabajo, tanto del equipo administrativo como el equipo médico, la comunicación entre las áreas, una mejora en lo que es la calidad de la experiencia que tiene el paciente al transitar por el tratamiento dentro de la clínica. eh, y obviamente mejorar la eficiencia que se tiene en la institución. ¿Sí? La idea de hoy es que, ahora acá dejamos como algunos puntos disparadores que de alguna manera vemos que se están repitiendo bastante entre potenciales clientes o clientes que trabajan con nosotros y también en la industria, eh, que es lo que buscamos un poco responder hoy, ¿no? Tratar de entender a partir de la digitalización cómo podemos ayudar a reducir la presencialidad sin descuidar la calidad de la atención o lo mismo, cómo podemos hacer para incorporar nuevas tecnologías que nos permitan, a pesar de estar con una computadora o con un dispositivo en la atención médica, no perder esa interacción que muchos médicos no quieren perder con el paciente en la consulta. ¿Cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo podemos hacer un roadmap o un proyecto que nos lleve a aprovechar este tipo de herramientas y qué pasos tenemos que seguir para llegar a esto y entender también un poco el por qué este tipo de proyectos todavía no es la norma, ¿sí? O sea, todavía no es algo que sucede todos los días, o perdón, más que todos los días, sucede en todo el tipo de instituciones y está establecido, sino que hoy todavía sigue siendo menos de la mitad de las instituciones las que por ahí tienen procesos digitalizados, ¿sí? Entonces, es muy importante entender cuál es lo que nos está limitando a poder llevar a cabo estos proyectos. Bueno, un poco por ahí en retrospectiva de por qué nosotros hacemos este tipo de presentaciones. eh, Nosotros en Omnia Salud desarrollamos soluciones que están orientadas a lo que es estos procesos de transformación digital. Contamos con una herramienta pensada para lo que es integrar todos los tipos de procesos y acciones dentro de la operatoria de una clínica en lo que respecta a la atención de un paciente. Eh, el objetivo de un poco de esta webinar es transmitirles un poco lo que ya han pasado más de 200 clientes con los que trabajamos para que ustedes que por ahí están embarcándose en este tipo de proyectos también puedan entender qué les pasó a clínicas que por ahí son similares a las de ustedes o centros de salud o consultorios médicos o instituciones especializadas que están pensando en hacer estos cambios. ¿Sí? Nosotros como plataforma, justamente lo que gestionamos es una idea de plataforma integral que permite
gestionar todo el proceso de atención del paciente, desde que el paciente es admitido en la clínica, se atiende en todo lo que sucede dentro del proceso clínico de su tratamiento, y por último todo lo que respecta a la parte de facturación y cómo yo gestiono administrativamente esa atención médica que brindamos. Como les decía, la idea de hoy no es hacer una demo, pero obviamente eh, la idea es que si ustedes después quieren que veamos el producto un poco más en detalle, lo podamos hacer a partir de una reunión con ustedes, que al fin de esto lo podemos coordinar, ¿sí? Eh, entonces, en este sentido, eh, como puntapié inicial lo primero que quería trabajar es en, por ahí, que todos entiendan o estemos de acuerdo, nos pongamos de acuerdo con las ventajas que tiene este tipo de proyectos, ¿sí? Eh, y aquí hablamos de estas ventajas porque todavía sigue pasando mucho que hay muchas instituciones que no están convencidas de que este proceso o este cambio en esta transformación digital sea lo mejor, ¿sí? Todavía seguimos viendo muchas instituciones que están trabajando en papel y todo, entonces es muy importante entender cuáles son estas ventajas que nos brinda este tipo de soluciones, ¿sí? No solo OmniaSalud, sino el concepto de transformación digital en una institución. Eh, lo primero y principal tiene que ver con el manejo de procesos seguros y confiables, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sistemas, bien, por ahí no refiriéndonos a lo que tiene que ver con un sistema digital, sino sistemas en general, lo que nos permite eso es entender muy bien procesos y establecer lógicas dentro de esos procesos. Entonces, cualquier sistema o software, lo que tiene de ventaja es que tiene un proceso por detrás para hacer acciones. Bien. Entonces eso, en primer lugar, ayuda mucho a ordenar a las instituciones en cómo tienen que hacer sus procesos y por otro lado, al ser sistemas digitales que de alguna manera tienen su auditoría interna de quién hace cada una de las acciones internamente dentro de la institución, cuáles son los roles que tiene cada persona, a qué accede cada persona que está accediendo al sistema, uno empieza a tener muchísimo más control y seguridad sobre la información que se está registrando, ¿sí? No todos los usuarios pueden hacer todas las acciones dentro del sistema, no todos los usuarios van a poder ver toda la información dentro del sistema y al mismo tiempo vamos a poder auditar quién vio una acción, que por ejemplo eso es algo imposible en el papel. O sea, nosotros no tenemos registro de quién vio un papel o quién le sacó una foto a una historia clínica. En cambio, desde una solución digital, nosotros tenemos noción de qué usuario ingresó a ver un registro clínico independientemente a que haya hecho una acción. Entonces, pasamos a tener un nivel extra de información que por ahí en procesos en el papel no tenemos, ¿sí? Y aquí hay un punto muy importante que está hablando de procesos confiables, porque aquí sí ya empezamos a tener eh, discrepancias con, dependiendo quién sea el proveedor, ¿no? O sea, garantizar de alguna forma la seguridad de esa información, cómo se está trabajando con esa información, quiénes tienen acceso a esa información y dónde se está almacenando, ¿sí? Eh, que siempre, o sea, en el caso de que se haga bien, va a ser mejor que el papel, pero es muy importante tener una claridad de cómo se está llevando a cabo ese proceso. Al mismo tiempo, el tener esta información en tiempo real disponible y a día de hoy con la muy buena conexión que normalmente se tiene tanto desde el celular como desde la computadora, la realidad es que empezamos a ver mucho ahorro de tiempo en tareas de comunicación entre las distintas áreas, ¿sí? ¿Qué información le tengo que pasar yo al equipo administrativo para que pueda hacer un presupuesto de un tratamiento que estamos haciendo? ¿Cómo voy a hacer para que el equipo administrativo sepa lo que tiene que liquidar de las prestaciones eh, y no tener que ser redundante en la información que yo le brindo, sino que con lo que completo en la ficha clínica, esa información se traslade al equipo administrativo automáticamente, sea a través de un informe de una endoscopía, un protocolo quirúrgico o simplemente el hecho de haber detallado cuál es el diagnóstico que está asociado a la prestación, que por ahí algún financiador nos lo exige para poder facturar la práctica. Bien, y que a día de hoy capaz, si se trabaja en un papel o con un proceso más
menos digital tiene que ser completado por el profesional o tiene que ser prellenado por el profesional y luego lo tiene que un administrativo buscar esa información para poder hacerlo y empezamos a tener tareas repetitivas que obviamente no solo ahorran tiempo, sino también ayudan a la eficiencia en el sentido de que puede haber o sea, se pueden trasladar errores por el simple hecho de copiar o tener algún dato mal. Y eso es la importancia de alguna manera de tener toda la información integrada en un solo lugar. Eh, y también todo lo que implica la automatización que simplifica en el día a día llevar este tipo de procesos, ¿sí? Definir acciones o alertas o alarmas que uno quiera tener en base a las acciones que se vayan a realizar dentro del sistema, ¿sí? Entonces, yo presento un poco estas ventajas eh, y por ahí algunos casos de éxito que hemos tenido. Nosotros como empresa trabajamos, como les dije, ya con más de 200 centros de salud. Tenemos clientes desde Argentina hasta México en 12 países. Hemos visto un montón de casos distintos con necesidades distintas, ¿sí? Eh, y la realidad es que cuando hablamos de esto, de ventajas y todo, muchas veces la mayoría de la gente está de acuerdo con todo esto, pero si tomamos el número real en Latinoamérica, eh, hace, a día de hoy todavía ya estamos casi en el 50%, pero digo, más o menos, si quieren tomemos ese valor, el 50% de las clínicas no está digitalizado, ¿sí? Entonces, nosotros vemos todas estas ventajas, hay un mercado de proveedores igual que nosotros que ofrecen este tipo de soluciones y aún así la mitad de las instituciones médicas todavía siguen trabajando en papel, siguen teniendo procesos eh, súper manuales en el trabajo en el día a día en la clínica, ¿bien? Y esto en parte se da por muchas dificultades que se presentan en el rubro de la salud a la hora de poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Y estas son por ahí un poco las seis principales que nosotros identificamos, ¿no? En este tipo de proyectos de por qué los proyectos se hacen difíciles de llevar a cabo o no se dan, ¿sí? La primera tiene que ver con la capacidad de decisión, ¿bien? Eh, Nosotros vemos que es muy común que en instituciones de médicas, especialmente cuando no estamos hablando de superhospitales, sino de instituciones más pequeñas, más considerado pymes, ¿sí? Eh, Centros médicos con 20, 30, 40 profesionales, ¿sí? Eh, es muy común que no esté bien delimitada la decisión o la toma de decisiones respecto a este tipo de proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Normalmente es porque normalmente el equipo o los socios o dueños de la clínica es muy común que estén haciendo un montón de cosas al mismo tiempo o mismo muchas veces hasta atienden pacientes, ¿sí? Eh, y eso hace que sea muy difícil poder evaluar eh, y tomar una decisión porque no tienen muchas veces el contexto completo de lo que necesitan decidir, ¿sí? Eh, y eso, la realidad es que dificulta mucho el poder embarcarse en este tipo de proyectos, porque uno para este tipo de proyectos necesita un equipo o sea, necesita una decisión unilateral por parte de la institución de poder embarcarse en estos proyectos que van a ser largos, ¿sí? No, por más de que uno esté hablando de un centro pequeño, estos cambios que impactan en muchas áreas llevan tiempo, consumen tiempo por parte de los clientes y es muy importante que de alguna forma todos estén de acuerdo eh, en hacerlo y para eso se necesita esa capacidad de decisión de parte de los líderes de la institución, ¿sí? Y en parte, muchas veces esto es difícil de evaluar o difícil de entender, de comparar, que eso lleva a que uno le cueste más decidir, ¿sí? Porque todavía hay muy poca claridad sobre qué tiene que tener un sistema o qué necesito yo como institución que tenga el sistema que estoy buscando, ¿sí?
Y eso en parte lleva a entender cuáles son los desafíos que yo tengo como institución, cuáles son los problemas que yo tengo como institución que necesito solucionar y evaluar a partir de cuál es la problemática que tengo yo y ver si ese proveedor me ayuda a solucionar esa problemática a mí, ¿sí? Eh, y en parte esto tiene un poco que ver con que la realidad es que todavía en la mayoría de los países de Latinoamérica no hay un marco regulatorio puesto por un ente o por un gobierno en donde uno esté establecido de qué es lo que tiene que contener una solución, ¿sí? Nosotros todavía vemos muy comúnmente que eh, dentro de este pool de 50, de la mitad de instituciones que están digitalizadas, estamos hablando de instituciones que están digitalizadas capaz con una persona que les hizo un software hace 20 años y nadie, no se hizo en base a ningún tipo de parámetro o de factor normal de cómo debería ser desarrollado un software pensando en la salud. Y eso nos lleva muchas veces, por ejemplo, a casos donde en la base de datos no está identificado el paciente con nombre y apellido, sino solo con nombre, casos en donde no se toma un número de documento para identificar un paciente, o casos en donde la información clínica está registrada de tal forma porque se hizo más fácil en ese momento hace 20 años, que hoy en día esa información es muy difícil de consumir, ¿sí? No tenemos un campo identificado para el diagnóstico, por lo tanto, si yo le quiero enviar al equipo administrativo cuál es el diagnóstico presuntivo asociado a esa atención, es imposible del lado técnico. Entonces, estos marcos regulatorios, de alguna manera, a medida eh, que se van aplicando, empiezan a ayudar a ordenar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, para los que están aquí conectados desde Argentina, el caso más reciente con el tema de las recetas digitales, de repente todos los que decían que podían hacer recetas digitales ahora se redujeron en un montón porque se estableció una norma de cómo tiene que ser la receta digital y no quedó a libre albedrío de el médico o el proveedor, sino que ahora está establecido que una receta se tiene que hacer de tal forma, con tal contenido, y eso lo que hace es, por un lado, normaliza la situación y obliga a todos los proveedores a tener lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, eso está empezando a pasar cada vez más en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile hay un montón de regulaciones en lo que tiene que ver con el manejo de cómo tiene que ser la teleatención, lo mismo con las recetas. En México hay todo un proceso de COFEPRIS asociado a cómo tiene que ser el registro clínico para poder entregarse. Y la realidad es que eso va a ir avanzando y va a ser súper positivo también para el ecosistema y para la facilidad de parte del médico de evaluar distintas soluciones, ¿sí? Y esto un poco lleva a uno de los puntos que es, bueno, este tema de la falta de proveedores especializados, ¿no? En donde nosotros vemos muy comúnmente que hay empresas como Omnia Salud, hay un montón de empresas en Latinoamérica que tienen una estructura que está armada para trabajar con ciertos estándares y con ciertos formatos, pero la realidad es que nuestro competidor más grande son los desarrolladores particulares, o sea, son personas que le hicieron un software a una institución hace 20 años y que capaz se fueron a vivir a Canadá, ¿sí? Y hoy en día no quieren saber más nada con ese tema, ¿está bien? Y la realidad es que eso hace que sea no solo muy difícil trasladar a una solución nueva, sino también hace que sea muy difícil eh, en- eh, que estos proyectos salgan bien, ¿sí? Porque nosotros sí vemos muy comúnmente que pasa esto, ¿no? Que ya parece ese caso es imposible que pueda incorporar nuevas funcionalidades, hace muy difícil que se pueda atar a todos estos avances tecnológicos que está habiendo desde el lado legislativo en los distintos países de Latinoamérica, ¿sí? Y yendo hacia otros puntos, también vimos dificultades a la hora de, relacionado un poco con la toma de decisiones, a cómo evaluamos internamente el estadio de la empresa, ¿sí? O sea, nosotros vemos muy comúnmente que muchas veces hay mucho impulso que lleva a la institución a decir, el de al lado tiene un portal de turnos web y vas a la clínica y tiene su historia clínica digitalizada, yo debería hacer lo mismo, ¿sí? Eh, pero
En cambios así es muy importante entender la problemática de raíz que uno tiene y qué es lo que necesita cambiar en la clínica y entender qué de lo que tenemos, o sea, qué de lo que pasa hoy en día en la clínica realmente está bien que suceda así y cuáles son procesos heredados que por ahí estamos haciendo, porque los venimos haciendo hace 20 años así y nadie se cuestionó si está bien o no, sino simplemente uno los hace así. Y estos ejemplos son, o sea, estos casos son muy importantes porque muchas veces nosotros recibimos como potenciales clientes que nos dicen, no, yo necesito que el sistema haga esto así, 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 porque yo lo vengo haciendo así. Y muchas veces tiene sentido, pero muchas otras nos suele suceder que la razón por la que se necesita hacer así es porque nosotros lo venimos haciendo así, pero no tiene una razón de ser, más que se viene haciendo así hace 20 años. ¿Qué tiene de complejo eso? Es que por ahí estamos redundando sobre un problema, ¿sí? O sea, o sobre una solución que en realidad no soluciona el problema de raíz, sino que es un parche a una forma de hacer porque en ese momento fue lo único que se ocurrió. Entonces, en ese sentido, por ahí, como a lo que voy con todo esto es muy importante que uno tenga identificado cuál es el problema de raíz, independientemente de cómo se trabaja hoy, independientemente eh, de qué es lo que se quiere lograr, ¿sí? O sea, de cuál es la necesidad. Porque una vez que uno tiene identificado y todos están de acuerdo con cuál es el problema de raíz, ¿sí? Ahí uno puede empezar a pensar en cuáles son las soluciones y cómo evaluar a las soluciones, ¿sí? Porque con esa información yo puedo entender mucho mejor, bueno, yo tengo este problema, decime cómo solucionás este problema, ¿sí? Y estar dispuesto a decir, ok, si vos solucionás este problema mientras no me generes otros, está perfecto, no importa si lo solucionás de una manera u otra, sino simplemente lo que yo necesito, que es lo que estoy buscando, es solucionar este problema, ¿sí? Después, eso lleva a una gestión de cambio, cuando uno está haciendo un cambio de este calibre, de poder decidir y manejar internamente al equipo para que entiendan cuál es el objetivo final, ¿sí? Esto nosotros lo vemos muy comúnmente en temas administrativos, en donde por ahí es muy común que suceda que uno tiene una forma de trabajar en el equipo administrativo para facturar las prácticas, para cobrar las prácticas a los financiadores, que tiene una norma muy estricta, pero porque siempre se hizo así, ¿sí? Porque no se tenía una forma de hacerlo distinto, porque no se tenía la información, porque no se tenía. Y muchas veces, hasta nosotros nos ha pasado en varias ocasiones en donde por ahí esa limitación viene por la clínica y no viene por el financiador. Por ahí el financiador prefiere recibir información de manera distinta si es que está ordenada de manera correcta, ¿sí? Y muchas veces se soluciona con el simple hecho de preguntar, ¿sí? Pero obviamente uno, en ese sentido, cuando estamos ya hablando de temas de cobros y de facturación, hay cierto miedo en decir, claro, pero si cambiamos esto y no me pagan, es un problema para mí, totalmente, totalmente, pero es muy importante entender eso de raíz y poder atacar cada uno de esos problemas individualmente, ¿sí? Eh, y acá un poco nos metemos en este aspecto con, bueno, siguiendo un poco con estas dificultades y de alguna manera lo que nosotros vemos muy comúnmente en este tipo de proyectos de por qué no se dan, ¿sí? También tiene que ver con que al igual que hoy tenemos les decía, ¿no? Como empresa, nuestro principal competidor son los desarrolladores, son la gente que dice que puede hacer este tipo de soluciones. La realidad es que hoy sigue habiendo mucha mala información respecto a qué implica hacer un desarrollo particular, ¿no? ¿Qué implica hacer una solución, un traje a medida en mi institución y qué tengo que llevar a cabo para esto? Y yo con esto siempre, lo primero que digo es lo mismo. Si a ustedes una empresa que hace esto, les pasa un presupuesto y un desarrollador particular para hacer lo mismo que hace una empresa con un montón de gente trabajando, les dice que va a salir lo mismo o menos, cuestiónenlo, cuestiónenlo por lo menos, ¿sí? Háganse la pregunta ¿por qué?
No existe ningún rubro saliendo de software en ningún espacio en donde una solución hecha a medida sea más barata que una solución, como muchas veces, mal dicho, le dicen enlatada, ¿sí? Eh, y no sé, o sea, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero nosotros lo vemos muchísimo, que cuando nosotros pasamos las propuestas, hay un desarrollador que dice poder hacer lo mismo que hizo una empresa durante 15 años, desarrollando con un equipo técnico muy grande, puede obtener el mismo resultado en una cuestión de meses, ¿sí? Es casi imposible, ¿sí? Y hasta ahora, en mi experiencia, no he escuchado ninguna de esos proyectos que haya funcionado. Normalmente lo que sucede es que a los 6 meses o al año o a los 2 años, esa misma persona vuelve a tocar la puerta y se gastó un montón de dinero en algo que lo tiene que tirar a la basura. ¿Está bien? Entonces, no, esto no quiere decir que no haya casos en donde eh, se puedan hacer este tipo de desarrollos particulares, pero lo más probable es que, de vuelta, sea mucho más caro, sea mucho más largo, ¿sí? Es mucho más personalizado, pero si está saliendo lo mismo, yo les diría por lo menos que duden, ¿sí? O sea, que se hagan la pregunta y que indaguen por qué sale lo mismo. ¿Por qué o el otro me está dando mucho más que yo no lo estoy teniendo en cuenta? ¿O hay algo del desarrollado particular que no estoy teniendo en consideración? ¿Sí? Entonces, esto son un poco, creo que, la clave de lo que ustedes tienen que empezar a pensar en la hora de, bueno, como institución estoy preparado para hacer este cambio, puedo afrontar estas dificultades un poco que estábamos hablando acá, a modo de poder pensar eh, en cómo encarar este tipo de proyectos en la institución. Y la realidad es que un poco lo que ahora me interesaría, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, es aprovechar el espacio en el que estamos para consultarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo les fue con este tipo de proyectos? Si tienen por ahí algún tipo de... nos quieren contar un poco de su experiencia, de situaciones que hayan tenido, si se vieron en estas dificultades, ¿sí? En la institución, si encontraron eventos en los cuales les resultó difícil cambiar por trabas en lo que tiene que ver con procesos heredados dentro del equipo, si les resultó difícil implementar una solución y si entendieron por qué, eh, si pasaron por este tipo de implementaciones y tuvieron que frenarlo, ¿sí? O si fue positivo, entender si hay algún input que hayan tenido ustedes de por qué les funcionó bien o qué creen que fue lo que les funcionó bien. Eh, no sé si, aprovechando el espacio, alguno quiere contar un poco de sus experiencias, puede ser también preguntas relacionadas a los desafíos o por qué estaban acá unidos. Ahí, si alguno quiere, puedes ahora habilitar el micrófono, o sea, activar su micrófono y preguntarlo, lo puede enviar aquí por el chat también, como prefieran. Hola, Ignacio, ¿qué ¿Qué tal, tal? Mi Mario? nombre es Mario Bosquis, ¿cómo te va? Bien, A ver, si activo también la cámara, si me ven. ahí ¿Qué está. tal? Ahora sí. Bueno, muchas gracias ante todo por la presentación que estás dando. Y yo quería preguntar lo siguiente. Yo soy el director de una clínica médica que brinda servicios de cardiología. Este, Nosotros somos una, podría considerarse una pyme médica, tenemos más de 40 años en el mercado, ¿no? Y me sentí identificado con lo que vos dijiste acerca de que, bueno, nosotros valoramos mucho la innovación. De hecho, hace cerca de 15 años que comenzamos con un proceso de, bueno, una implementación in-house de
que fuimos tomando los distintos módulos, ¿no? Facturación, digitalización de historia clínica, se incorporó por último el tema de la receta en la época del COVID, digamos, la receta Ujú. electrónica, previo a la regulación nacional, ¿no? Y el problema que hoy estamos viendo es que tenemos distintos módulos separados, que muchas de las necesidades que nosotros tenemos, la tecnología con la que contamos no da para incorporar nuevas tecnologías justamente que nos permitan en one size fits all, ¿no? O sea, un programa madre que pueda poner todas las prestaciones. Estamos manejando distintos módulos de distintas maneras con distintos proveedores. Dicho esto, y acaba la pregunta, el tema es, ¿cómo podemos, es fácil la migración o Ok, cuesta mucho migrar en una empresa que funciona, que ve pacientes, que no podemos tomarnos el tiempo como para cerrar operaciones y poder migrar? ¿Cómo es tu experiencia en esto y qué me puedes decir al respecto? bien, perfecto. Mira, del contexto que vos me estás dando, yo te diría lo siguiente, es que, y en esto vas a ver que siempre soy súper directo, suelen ser complejas las migraciones, ¿sí? En casos así como el que estás comentando. ¿Por qué? Porque es como, no es algo que tiene una guía o de alguna forma tiene un estándar. Capaz sí lo tiene, ¿eh? Y me estoy adelantando a decir, como ustedes hicieron un desarrollo con alguien por ahí particular, nos llevaron alguna guía. Lo que sucede es que cuando vos extraes información de la solución actual, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Omnia y en el caso de un montón de soluciones como Omnia, pasa lo mismo. Vos tenés modelos de importar información en base a distintos parámetros ya estandarizados, ¿sí? En donde uno ya dice, bueno, mirá, nosotros, como di el ejemplo antes, identificamos a una persona a partir de su nombre, apellido, fecha de nacimiento y un documento de identificación. ¿Está bien? Si ustedes mantienen esa lógica, buenísimo. Entonces podemos identificar a las personas de la misma manera. Y al mismo tiempo, la historia clínica tiene un registro asociado de quién es el médico que la hizo, un timestamp, o sea, la fecha y la hora en la cual fue hecho y el contenido, por lo menos, en texto de lo que tiene escrito, o si queremos ir un paso más allá, con distintos módulos registrados dependiendo el detalle de lo que está registrado. Si tenemos imágenes asociadas, si tenemos documentos asociados como PDF, resultados de informes, si tenemos normalizado el registro de signos vitales, mediciones de presiones arteriales o otros campos. Bien, pero eso tiene que tener una estructura, ¿sí? La realidad es que nosotros lo que nos suele pasar cuando nos encontramos con situaciones con las que son instituciones que trabajan con un desarrollador que les armó algo específicamente para ustedes, es que en mi experiencia es muy raro, pasa igual, ¿eh? Pero es muy raro que del otro lado haya buena onda. Y para este tipo de migraciones es muy importante la buena predisposición de ambos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno trabaja con un desarrollador particular, tiene su ranchito en el cual eso es su negocio, ¿sí? Y cuando uno cambia, es como que perdimos todo. La realidad es que para nosotros como empresa, por ejemplo, buscamos, obviamente, que ninguno de nuestros clientes quiera dejar de usar nuestro producto, pero pasa. Y eso nosotros ya lo tenemos normalizado como parte del servicio. O sea, sabemos que algún cliente va a cambiar de solución y va a querer cambiar y es una realidad. O sea, negarlo sería como, perdón, pensar que no va a pasar es negarlo y no es algo real. Entonces, ese proceso debería ya estar facilitado. Y la realidad es que igual nos hemos encontrado con casos, ahora justo que lo tengo presente porque estamos, por ejemplo, mirando una solución en Tucumán, en una clínica en Tucumán, y, y del otro lado es una persona que trabaja con ellos hace 30 años y súper profesional, nos ha pasado todo tal cual se lo pedimos, viste, ha hecho las modificaciones. Pero digo, si te encontrás con esos casos, suele ser algo súper sencillo, ¿sí? Lo importante ahí, Mario, es que uno pueda, o por lo menos como lo planteamos nosotros, es durante el proceso de implementación de la solución, que no es solo migrar la información, te diría que normalmente migrar la información a pesar de que puede llegar a ser complejo, es lo más sencillo, ¿sí? Hay todo un proceso de semanas en las cuales vamos a estar configurando la herramienta
establecer las mismas lógicas que tenés vos hoy en tu sistema para poder lograr que la agenda se vea igual, que la disponibilidad de los turnos sea la misma, los tipos de prácticas, las lógicas administrativas de qué está convenido, qué no, qué precio tiene cada una de las prestaciones y al mismo tiempo vamos a estar trabajando en que, bueno, primero tratemos de obtener una muestra de los datos. Veamos si con esa muestra podríamos hacer una importación inicial y esa importación inicial queda tal cual está. Si eso sucede, lo que se hace es, se programa y se dice, ok, esta fecha va a ser la fecha el día D de cambio, donde vamos a plantear el cambio para todo, o sea, de la institución, y lo importante es que programemos con el otro lado, que nos envíen la información al cual lo revisamos el día anterior, se importan esos documentos y ya pasan a tener la información en el sistema. ¿Sí? Lo que puede pasar ahí y que lleve a retrasos es que haya como muchos idas y vueltas en cómo sacamos la información del sistema actual y que realmente ellos estén dispuestos a entregar esos datos. Porque sí nos ha pasado con casos que, como te decía, que a pesar de que no se pueda, o sea, no se pueda hasta un caso legal, es como que te quieran poner palos en la rueda, te den la información mal, te la hagan más complicada para que sea más complicado para vos. Pero bueno, pasa, lamentablemente pasa. Eso es un poco, lo decía con lo de falta de proveedores capacitados, porque pasa, lo hemos visto. Estás con el micrófono apagado, Mario, por las dudas. Tenés razón, discúlpame. No, está perfecto. Después yo creo que eventualmente se vería en cada caso en particular qué es lo que conviene mantener, qué cambiar, etcétera, y bueno, habría que Sí, sí. analizarlo. Pero bueno, te agradezco contestar la pregunta, gracias. No, de nada, Mario. No sé si alguno más tiene alguna duda o quiere, como tal cual hizo Mario, preguntar algo particular de caso de ustedes. Yo creo que este tipo de cosas también está bueno que lo hablemos, porque probablemente les sirvan a ustedes también, o sean, no porque no lo hayan vivido hasta ahora, o si lo vivieron por ahí les responde algo, sino también porque les puede llegar a pasar a más adelante, así que siempre sirve este tipo de información. Bueno, a ver, siguiendo. eh, Siguiendo con un poco para ir como cerrando un poco el tema. Hola, Sí, Carolina. hola. Ahora sí, perdona, no podía activar No, no el hay micrófono. problema. Dime. Mira, te quiero contar, bueno, yo soy de Chile Sí, y, perfecto. Yo vivo en Chile, Carolina, así que estoy por este lado. fantástico. Ya, mira, nosotros, un poco contestando la pregunta, tu clínica ya implementó un software, nosotros sí lo implementamos. Y mi intervención un poco va con la segunda pregunta que aparece ahí en la imagen, la dificultad. Mi dificultad hoy día es que a los médicos no logro encantarlos con una ficha o un registro clínico electrónico. Ok, Entonces, un poco a mí me gustaría, porque a ellos lo que les cuesta, por ejemplo, es un poco el evitar la deshumanización en la atención. ¿A qué me refiero con esto? Es en ponerse a escribir mirando una pantalla y dejar de ujú, mirar al paciente. Entonces, y un poco la dificultad puede ser también con los médicos que son un poco más añosos, que me cuesta encantarlos a ellos y también incluso a los jóvenes que no quieren dejar de evitar este contacto con el paciente. En ese sentido, he tenido bien. dificultad de que les guste la ficha clínica electrónica y ellos quisieran seguir como un sistema mixto, lo cual nosotros aquí la implementamos un poco arbitrariamente. Se implementó, pero ellos no están muy a gusto. Entonces, ¿cómo logran encantarlos a ellos? Esa es mi pregunta un poco y mi ayuda y los comentarios al respecto que ustedes tengan. Eso es. Mira, Gracias. ahí voy, lo voy a separar, si quieres, en tres. La primera parte va a ser como por ahí un poco más hostil de lo que voy a decir de mi parte, y es, la realidad es que hay una cuestión que tiene que ser más una decisión por parte de la clínica
que tiene que ser, esto se usa así y no existe más el papel, y puedes usar el papel para hacer alguna referencia o lo que sea, pero digo, el registro pasa a ser el electrónico. ¿Y por qué es? Porque hay mucha gente, hay muchos profesionales de la salud que, sea cual sea la solución, no van a estar conformes, ¿sí? Porque no quieren cambiar, porque no es una, no, y no quieren cambiar porque ya están acostumbrados a trabajar así, y en parte es un poco, ahora si quieres me paso más a cómo se suele trabajar esto, es porque no le ven un beneficio a cambiarse, ¿sí? Entonces, ahí es donde es la clave a entender, de decir, bueno, ¿cómo hago para mostrarle el beneficio al médico de por qué debería utilizar el registro clínico electrónico? ¿Sí? O sea, ¿qué ventajas tiene por sobre el papel? Porque hay algo muy importante. Eh, Ahora justo, después te voy a comentar algo que estamos, por lo menos viendo nosotros ahora como algo súper novedoso con esto de IA que se está dando, que creo que es como lo que va a realmente lograr reemplazar el papel, pero que es, hasta ahora, el papel es muy difícil que se pueda replicar la facilidad que tiene para registrar. O sea, la realidad es que escribir en papel es, para alguien que solo tiene que consumir esa información, él es, es muy bueno, porque te permite dibujar, te permite ordenarlo según vos, según como tú quieras dentro del registro, y es una realidad que es difícil reemplazar eso con una ficha clínica electrónica, ¿sí? El tema es que es todo lo que pasa después, ¿sí? Es, ¿qué pasa si ese paciente lo tiene que venir a ver otro profesional? ¿Cómo accede a la información y realmente accede a la información de manera fehaciente y pudiendo leerla de manera correcta? Eh, a partir de lo que tú registras en esa consulta, no hay, no sé si, perdona, Hola, te dejé de escuchar. hola, sí, me parece que se dejó de escuchar, pues perdone, ¿eh? Ahí estoy conectado nuevamente, discúlpenme. Sí, ahí sí. No, es que se me apagó la computadora, cosas que pueden pasar en el medio de la presentación. Bien, te estaba diciendo entonces, Carolina. La realidad es que nosotros, Te perdimos de nuevo, parece. ahí estamos. Entonces, como te comentaba, Carolina, la realidad es que sucede que una vez que tú tienes el registro de esa atención, o sea, que el médico efectivamente terminó de hacer su consulta, hay un montón de cosas que se disparan. O sea, tú eres parte de una clínica de oftalmología, ¿o no? Sí, sí, Entonces, correcto. por ejemplo, si yo le hago una orden al paciente, tanto para una óptica como para una orden de un medicamento, esa orden tengo que escribirla de vuelta o la puedo incluir dentro de la misma consulta en la cual estoy haciendo. Hoy en día en Chile te tienen que registrar el diagnóstico dentro de la orden, se está empezando a implementar lo de la receta digital. Entonces voy a tener que hacer dos acciones dentro de la consulta distintas. Esa orden queda dentro del sistema para la clínica a modo de que tú puedas saber para que al ir a la farmacia o a la óptica para hacer la receta de los lentes, eh, mm, ¿tienen ese documento directamente allí o no? ¿Qué pasa cuando un paciente te escriba eh, por WhatsApp, te escriba para consultarte algo de lo que vieron en la consulta? ¿Dónde vas a consultar esa información? ¿Se la tienes que pedir a alguien en papel para llevarla? Entonces empiezan a haber un montón de acciones que suceden por ahí más a posterior de la consulta,
que terminan siendo grandes ventajas para en el día a día del médico, y que por ahí el médico las tiene incorporadas como acciones que hace, y que luego en el fondo es esos 2 minutos más que le lleva por ahí registrar la información en el sistema más que en el papel, después le van a ahorrar muchísimo más tiempo en el día, en los posteriores, ¿sí? Al igual también que consultar la información o buscar la información en una consulta posterior, ¿no? Tener la posibilidad de ver un paciente que tuvo una única consulta, por ahí es más sencillo, pero un paciente que ya viene hace 5 años y yo quiero ver un procedimiento que le hicimos hace 3, 4 años, bueno, por ahí es mucho más fácil consultar esa información dentro de una ficha clínica, ¿sí? Y lo último que te iba a decir, que ahora lo estamos viendo más, y por ahí hasta mismo, si ustedes ya tienen una ficha clínica, te recomendaría que lo evalúes, ¿sí? No tanto, no solo con Omnesalud, sino con otros proveedores que pueden llegar a, mismo por ahí el proveedor que tienen actualmente, o también puede ser eh, una integración que hagan con el proveedor actual, es que están empezando a haber bastantes herramientas que tienen el concepto de grabación y transcripción con inteligencia artificial de la consulta, ¿sí? Eh, Esto tiene una gran ventaja porque, a ver, la grabación hoy ya puede suceder, pero lo importante es la transcripción de esa interacción, y que esa interacción de alguna manera, a partir de esa transcripción, quede correctamente registrada en... Perdón, ahí estamos. Quede correctamente registrada en el lugar en donde tiene que estar, ¿sí? Entonces, que durante la consulta, si se determinó alguna, o sea, se está hablando de algo en donde se habla de un diagnóstico, se habla de una medición de un signo vital, se habla de, en el caso tuyo, de, por ejemplo, el aumento que se tiene que tener a partir de una prescripción, o mismo el resultado de una medición de una autorrefractometría o un fondo de ojos, ¿sí? Que uno lo puede determinar hablando, ¿bien? Que eso quede plasmado en la ficha clínica, ¿sí? Justo ahora nosotros estamos haciendo pruebas con esto y la verdad es que funciona muy bien. Y lo que tiene de bueno, que es que ya hace que mi relación con el paciente sea muy directa. O sea, yo simplemente pongo el dispositivo, o sea, pongo mi teléfono celular, le pongo inicio la consulta y hablo con el paciente como si estuviese hablando sin estar registrando nada, pero después en la ficha clínica electrónica a mí me queda el registro de todo lo que se habló, ¿sí? Separado. Yo, si quieres, después podemos ver estos casos de aplicaciones que hemos evaluado nosotros, y de vuelta, por ahí hasta mismo lo pueden evaluar ustedes para integrarlo a la solución actual, ¿sí? Normalmente son soluciones que uno puede trabajar para integrarlas directamente, ¿sí? Y la verdad que de nuestro lado estamos viendo que es muy útil a la hora de no perder ese trato con el paciente. La complejidad que tienen a la hora de implementarlo es que uno tiene que enseñarle, ¿no? O sea, tiene que empezar a determinar, bueno, este tipo de comentarios van para este lado, este tipo de comentarios van para este otro, cuando alguien dice esto se está refiriendo a esto otro, para que vayan, para ir entrenándolo y que después ya funcione. Pero el entrenamiento te diría que hoy en día es bastante rápido. No sé si llegaron a probar ese tipo de soluciones, Carolina, en la clínica, de casualidad, o los conocías. Son... Oye, mira, súper interesante lo que me acabas de comentar respecto a la IA. Me encantó la idea, porque nosotros tenemos la ficha clínica electrónica hace más de 10 años. Entonces, claro, ahora la principal problema que tengo es encantar lo que ya tengo, cómo lo mejoro en el fondo, y que por supuesto, gran parte de lo que tú dices, tienes mucha razón, donde es mucho más fácil el papel. Pero lo que me acabas de comentar de la IA, que efectivamente cada vez está más avanzado, me pareció súper bien, así que después, bueno, ahí por interno, correo, sí, vas a ver alternativas. Me gusta la idea. Muchas gracias. No, hay que... Bueno, como para ir cerrando un poco con lo que estamos hablando, y vuelvo sobre la presentación de un segundo.
les quería dejar un poco un poco lo que hablamos hoy, ¿no? Estas son como algunos puntos que me parecen importantes que también ustedes se puedan llevar a la hora de encarar este tipo de proyectos. Lo primero es como, tiene que ver un poco con esta decisión total de no solo involucrar al cuerpo médico, sino a las distintas áreas que van a estar internamente para entender cuáles son los problemas y desafíos que tiene la clínica para poder llevar a cabo estos proyectos y entender a partir de eso qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Tener una visión integral, ¿sí? Y no pensar solo en la solución para una persona, ¿bien? Porque por ahí una vez nos puede pasar esto, ¿no? Como que nos quedamos con, tomo el ejemplo de lo de Carolina recién, pero que pasa es, uno por ahí piensa en, bueno, el médico en sí piensa en su consulta, por ahí el tiempo que le lleva a ese médico extra es un tiempo que se está ahorrando en toda la otra cadena de valor, ¿sí? Entonces, hay una ecuación ahí que hay que entender y para poder tomar ese tipo de decisiones, al fin y al cabo, uno tiene que tener esa visión integral a la hora de determinar estos cambios. Y al mismo tiempo, para llevar a cabo estos cambios es clave que uno tenga los referentes internos identificados que ayuden a impulsar ese cambio, ¿sí? Que nos ayuden a nosotros a comunicar estas ventajas, a poder convencer al equipo que va a estar utilizando este tipo de soluciones a por qué esta solución es beneficiosa para la clínica en un todo, ¿sí? Y también por qué es beneficioso para ellos, porque la realidad es que cuando uno se acostumbra, es muy difícil que la historia clínica electrónica realmente no sea una ventaja por sobre el registro en papel para la atención médica en un todo. No para el momento del registro, pero sí para la atención médica en un todo. Así que bueno, lo último como para decir es esto, digo, que en el fondo la clave está en elegir el partner tecnológico correcto y por eso es tan importante tener toda esta información previa para ustedes, a modo de que cuando van a evaluar las distintas empresas con las que van a trabajar, puedan tener y decir, yo necesito esto y necesito esto por estas razones y al fin y al cabo puedan decidir quién es el que mejor cumple con todas esas necesidades. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y por haberse unido a la videollamada hoy. Espero que les haya servido, ¿sí? Yo todavía tengo unos minutos más, así que si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, quiera también contarnos un poco de algún caso que haya tenido, lo podemos hacer, pero si no, ya vamos cerrando. Bien. Bien, dejamos, en el caso, bueno, me olvidé, pero en el caso de que quieran coordinar algún tipo de reunión o conversar con nosotros, me pueden escribir a mí o nos pueden escribir aquí a contacto@uniasalud.com y vamos a estar respondiendo ahí directamente.